egoki bada, 2017ko ekainaren 29an egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. Sergio. Me abstengo, que no lo he leído. Bai, Pepek. Sí. Basauri Baik. Bai. EH Bilduk. A2. PSek. De acuerdo. EAJak. A2. Ederto, urrengo puntua mesedez. 2. Alkateak eta arloetako ordezkariek 2017ko ekainaren 19tik 2017ko uztailaren 16 arte egindako dekretuen barri emotea. Ez daki honen gainean ipamenik. Bai. Sí, gracias. En respecto al decreto 2457, la verdad es que no se especifica a qué impuesto en concreto habla sobre el impuesto, pero bueno, entendemos que habla de la plusvalía. Voy a leer un poquito para aclarar un poco. Vista la escritura de venta realizada por tal, comparando la compra con la venta no se ha producido un incremento del valor, sino una pérdida, por lo que se procede a la anulación de la liquidación de dicho impuesto. Entendemos que es el de plusvalía y que tal vez sea debido a la sentencia de Leioa, a las modificaciones que se han realizado, etcétera. Entonces, no sé, o sea, Pues, si nos podrían aclarar. Miramos y respondemos a ver a qué se corresponde. Sí. Nada más. Ahí, Sergio. Yo lo que me gustaría leer lo que dice el artículo 42 al respecto. El artículo 42 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales al respecto de la dación de cuenta de los decretos. El artículo 42 dice que el alcalde dará cuenta sucinta a la corporación en cada sesión ordinaria del Pleno de las resoluciones que hubiera adoptado desde la última sesión plenaria ordinaria para que los concejales conozcan el desarrollo de la administración municipal a los efectos de control y fiscalización de los órganos de gobierno previstos en el artículo 22.2, apartado de la Ley 7/1985 del 2 de abril. Legislación básica. Y sucinta, señor alcalde, siento decírselo, pero no es que podemos ver y leer los decretos en el ordenador. Sucinta, según la RAE, significa breve, resumida y escueta. Y por lo que le dije la otra vez, le vuelvo a reiterar, ojalá podamos recuperar las sanas costumbres que tenía su antecesor, Rafa Ibargüen. ¿Alguna pregunta sobre algún decreto concretamente? No le he dicho que iba a leer Siguiente punto. el artículo ese. Ya lo he leído, gracias. Mesedez. 3. 2017ko bigarren hiruhilekoko eragozpenen txostenaren barri emotea. Honi buruz, zer esanik? Yo. Hoy he venido con ganas de hablar, tranquilos. Quería decir, pues como dije el otro día, como comenté en la comisión informativa del pasado 20 de julio, en la de Hacienda, esperaba haber encontrado entre los reparos el decreto 1900/2016 por importe de 5.000 euros con 71 céntimos de la Policía Local, ya que aun siendo del año 2016 se autorizó y dispuso en el 2017, en abril de 2017, por falta de saldo en el presupuesto de 0,03 euros, o sea que son 3 céntimos, pone aquí. Y vuelvo a reiterarme lo que dije en la comisión y me reafirmo en la necesidad de informar y pedir autorización al Pleno, ya que, como se establece en el artículo 217 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito, como es el caso que nos ocupa. O sea, luego, no nos escamoteen, por favor, no nos escamoteen información, porque luego se extrañan de que dudemos del equipo de gobierno y sus tácticas. Siguiente punto. Bueno, hay una cosa antes de que dar la palabra al interventor. Yo creo que ya he reiterado los emplazamientos o las puestas en duda de la profesionalidad, directa o indirectamente, de funcionarios de esta casa que llevan mucho tiempo y seguramente seguirán aquí cuando algunos se vayan o nos vayamos. Creo que no es la primera vez que lo digo en el Pleno y espero que sea la última, pero me parece que ya vale. Ya vale cuando a veces no sabemos ni siquiera de qué estamos hablando. Ya vale.
Me parece una falta de respeto al trabajo de gente que trabaja muy profesionalmente y hace lo suyo con el mayor rigor posible, desmesurada. Y desde luego unas tácticas que me parece que no aportan nada ni a los vecinos ni a quien le ha votado a usted. Absolutamente nada. No sé si quiere decir algo más. Correcto. Una cosa, sé de lo que hablo, porque me han enseñado, se lo digo, y como dijo el otro día, esto está grabado. Yo no he dicho de los funcionarios, he dicho que dudo del equipo de gobierno, y está grabado. Siguiente De los punto. funcionarios no he dicho nada. Siguiente punto. Lau. Aurrekontu aldaketei buruzko 2017 zerrendaren barri emotea. Hain zuzen ere, udalbatza ez diren beste organoek onetsitako aldaketak jasotzen dituena. Honen gainean, aipamenik, bai. ¿Puedo? Bueno, yo quería hablar aquí, bueno, como saben que soy novato, en estas leyes, pues cualquier tema me sirve para ir aprendiendo los entresijos de la actividad municipal. Y les quiero agradecer que el otro día, pues lo instructivo que fue, el resultado del conocimiento que me dieron sobre el decreto de alcaldía 1266/2017. Ese decreto se refiere a una transferencia de crédito en el capítulo 1 para dotar un puesto de técnico administrativo del área económica que estaba sin presupuestar. En principio no hay nada que objetar, salvo que la baja presupuestaria corresponde, como me dijeron, a un puesto de una persona jubilada. A un puesto de una persona jubilada. Jubilada sí, pero en septiembre del año 2015. Este septiembre va a hacer 2 años que está jubilada y esa plaza estaba presupuestada. O sea que yo creo que han dispuesto unas cantidades de dinero interesantes en los años 2015-2016 fuera de control del Pleno. O sea que es una manera, digamos, apañadita de poder generar el típico, como dije la otra vez, fondo de reptiles. Y lo que quisiera pedir, por favor, que den marcha atrás y anulen el decreto de alcaldía 1266/2017 y saquen la plaza de técnico administrativo en el área económica siguiendo las normas legales y no de tapadillo. Siguiente punto. Pues yo lo digo. Bost. Udalaren eta erakunde autonomoen aurrekontuaren egikaritza egoeraren barri emotea. Hain zuzen ere, 2017ko bigarren hiruhilekoari dagokio. Bai, aipamenik, honi buruz. Hurrengo puntua, mesedez. 6. 2017ko bigarren hiruhilekoan hornitzaileei ordaintzeko batezbesteko epeari buruzko txostenaren barri emotea. Honen gainean, aipamenik, zer esanik, bestela hurrengo puntua, mesedez. 7. Egoki bada, alegazioen ebazpena eta aporen SR7 azbarreneko aldaketa puntuala onestea. Bai, Sergio. Bueno, pues como parece que el Pleno va de repaso en normas legales, aplicables y demás, ahora toca el principio de la legalidad y voy a recordar, entre ellos, los artículos 29 y 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo. El artículo 29 señala los términos y plazos establecidos en esta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas, así como los interesados. Los términos y plazos establecidos en esta u otras leyes obligan a autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas, así como los interesados. Lo ha oído, ¿no, señor Iagorri? A nosotros también nos obligan las leyes, no solo a los de a pie, por lo que me dijo la comisión, le quiero decir. Luego el artículo 30.2 dice, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo sábados, domingos y, como se decía antes, fiestas de guarda, los declarados festivos. Recuerdo esta norma porque en este ayuntamiento se está extendiendo, la verdad, que en la práctica de entender, incluidos los concejales de la oposición, que solo es obligatoria para los ciudadanos de a pie.
y que los administradores públicos pueden interpretarla según sus intereses. Sergio, concejal no adscrito. Estamos en el punto 7, aprobación si procede de la resolución de alegaciones y aprobación provisional de modificación puntual del PGU en el SR7 Azbarren. Si se centra en el tema de que estamos hablando. Sí, me estoy centrando y ahora le voy a decir ya todo, señor alcalde, pero para que supiesen lo que le voy a decir, en qué me he basado para que vean que es legal, no que me lo estoy inventando, sin más. Pues bueno, como la ley obliga a todos, solicito que este punto del orden del día se retire, ya que los mismos técnicos que estudiaron las alegaciones reconocen que la que se pretende aceptar se presentó fuera de plazo. Y se reenvíe el expediente a la Comisión de Urbanismo para que haga una propuesta al Pleno de acuerdo a la ley. Y lo que dije precisamente hace un año, en julio del año pasado, que recordé el artículo 404 del Código Penal, de la prevaricación, notariado, funcionario, tal. Y si no se han dado cuenta, hace poco, le han aplicado una condena a una exconcejala del PNV de Erandio, por recordar. El jurídico quería comentar algo al respecto. Señoría, no sé si me oye. Para asesorar a la corporación, los siguientes términos. En primer lugar, habiéndose solicitado por medio de la corporación que quede el asunto sobre la mesa, debe votarse, como en algún otro precedente. En segundo lugar, y en la medida en que se ha advertido de un posible delito de prevaricación que podrían cometer los concejales en mi función de asesor legal, pues debo decir algo al respecto. Y procuraré no extenderme mucho. La prevaricación consiste en dictar una resolución manifiestamente injusta a sabiendas. Pero no basta cualquier ilegalidad, debe ser grosera, tajante, evidente, clamorosa. Algo que cualquier lego en derecho podría percibirse mediante una simple lectura, al punto de que la decisión administrativa se convierta en arbitrariedad. Y se considera arbitrariedad cuando es lesiva o bien al interés de un particular o bien al interés público. No cualquier defecto de procedimiento es constitutivo de delito, al punto de que hay una graduación en los defectos de forma. Hay incluso defectos de forma irrelevantes, cuando no generan indefensión a los ciudadanos. Irregularidades no invalidantes, artículo 48.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo. En un grado más, si se genera indefensión a los ciudadanos, se habla de anulabilidad, que si no se impugna, tampoco se vicia el acto. Incluso en el extremo, si hay una omisión total y absoluta de procedimiento, artículo 47, estamos ante un supuesto de nulidad absoluta que tampoco tiene que forzosamente ser delito. Es delito cuando, además de todo eso, se produce una arbitrariedad o injusticia porque no se respeta la esencia del procedimiento, que es doble: garantizar el acierto de la corporación y defender los derechos de los ciudadanos. Si no hay lesión a la objetividad y el acierto de la administración, ni lesión a los derechos de los ciudadanos, en principio el vicio no tiene mayor relevancia. Dicho esto, como entiendo que se suscitó esta cuestión en el debate de comisión, he tenido la prudencia de extraer alguna información en Internet. A poco que hay una duda razonable, se elimina. La prevaricación, en todo caso, si lo digo yo, ustedes están exentos. La responsabilidad la asumo yo, porque para eso me paga el pueblo. Sucedió algo muy parecido con la ocasión del Plan General de Ordenación de La Laguna, donde se presentaron alegaciones fuera de plazo a una aprobación inicial y se solicitó a unos catedráticos, que luego diré, sobre si cabe presentar alegaciones fuera de plazo en relación a la aprobación inicial de un Plan General de Ordenación Urbana, que es una modificación, pero es parecido. Bien, las conclusiones, no les voy a leer el informe, está en Internet, son que, en resumidas cuentas, las alegaciones formuladas fuera de plazo de exposición pública de la aprobación inicial, teniendo en cuenta la actuación de la Administración municipal, deben ser consideradas en la discusión del nuevo plan. Es decir, cabe considerar las alegaciones fuera de plazo. Luego lo matizaré. No hay por qué desecharlas de raíz. En el desarrollo del informe emitido por los catedráticos,
Francisco J. Villarrojas, catedrático de Derecho Administrativo. Francisco L. Hernández González, profesor titular de Derecho Administrativo, no catedrático, solo profesor titular. Y Andrés González Sardiel. Se viene a decir, en definitiva, que si bien es cierto, como dice el concejal no escrito, que los plazos hay que cumplirlos, que duda cabe, no es menos cierto que cabe admitir alegaciones fuera de plazo. No es obligatorio, pero es posible cuando se está modificando un plan general, porque precisamente en materia urbanística el periodo de información pública tiene por objeto conocer o pulsar la opinión de la ciudadana a la que va dirigida a fin de intentar consensuar con el poder político que ustedes encarnan la forma de hacer más viable la transformación de la ciudad. Con lo que, en definitiva, conforme a los principios, dicen los catedráticos, generales de fomento de la participación en la elaboración de los instrumentos de planeamiento, ahí recogidos en la Ley Canaria, pero que también tenemos en el artículo 8 de la Ley Vasca del Suelo Urbanismo y de fomento de la participación, que está en el artículo 43.1b de la LILE, que recoge con carácter general el derecho a la participación de los ciudadanos en la elaboración y ejecución de políticas públicas, que había admitirlas, máxime, y ya termino esta larga exposición, por lo siguiente. Hasta donde yo sé, y que me corrige la delegada de urbanismo, que sabe más que yo del asunto, no es en puridad una nueva alegación absoluta. Estamos hablando de una alegación que se presentó dentro de plazo, en lo que al parecer lo que se planteaba era una cuestión de distancias de un determinado bloque respecto a unos vecinos que entendían que se les perjudicaba el derecho a luces y vistas. Así se me ha trasladado por la técnico. Igual me equivoco, que me corrija si me equivoco. En reuniones mantenidas con los vecinos, los técnicos plantearon, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, es que igual hemos sido demasiado rotundos. Yo creo que lo que podríamos hacer es, para evitar el perjuicio de luces y vistas, rebajar el volumen del edificio que tenemos enfrente y redistribuirlo entre los otros edificios que hay al lado. Pues plantearlo por escrito. Y lo que hicieron, en mi opinión, es replantear una alegación inicialmente planteada dentro de plazo mediante un escrito fuera de plazo. Y eso es lo que se ha tenido en cuenta. En mi opinión, por consiguiente, es perfectamente admisible. La única consecuencia, y ya termino, esta vez sí, es que si se presentan dentro de plazo las alegaciones hay que contestarlas individualizadamente. Si se presentan fuera de plazo, no hay obligación, se pueden considerar algo discrecional, pero no hace falta una contestación individualizada. Pero es una actuación permitida a los ciudadanos en la Ley Vasca de Suelo y Urbanismo, Ley Vasca también de Instituciones Locales de Euskadi, y por consiguiente ni se ha producido, entiendo, ningún perjuicio a ustedes como políticos, ninguna omisión procedimental que prive de garantías el procedimiento de modificación de urbanismo o del plan de urbanismo, ni en definitiva perjuicio a tercero. Gracias. Eskerrik asko. Pasaríamos entonces a votar. Concejal no escrito. Gracias por tu opinión, Toño. Una pregunta te puedo hacer. ¿La ley de procedimientos administrativos es legislación básica? Por supuesto que sí. Vale, gracias. Pasamos entonces a votar. Yo en contra. PP. Pero votamos Perdón. Se vota, Que vuelva. hay que votar primero dejarlo sobre la mesa. Sí, Correcto. Votamos el dejar este punto sobre la mesa, sí o no. Gracias. Concejal no escrito. Gracias, Toño. Yo sí. PP. Abstención. Basauri bai. EH Bildu. PSE. A dos dejar Contra. sobre la mesa. Contra. No, que se retire el punto. Para aclarar, ¿estamos votando sacar este punto fuera de orden del día o Contra. no? Segunda comisión. Ya, Vo- está liado, Javi. Si os parece, repetimos. Sí, así, repito, estamos votando sacar este punto fuera del día, sí o no. Concejal no escrito. Sí. PP. Abstención. Bai, Basauri bai. No. EH Bilduk. No. No. Es Contra no, es no, como sea. Sí es dejar este punto fuera del orden del día y no es no dejar este punto fuera del orden del día. Bai, correcto. PSE. Contra. EAJ. es Entendemos que lo grabado responde a lo que todos queríamos decir. Vale, entonces ahora pasaríamos, bozkatzera pasatuko ginateke, dagokion puntua. Concejal no escrito. En contra. PP. Abstención. Basauri bai. EH Bilduk. PSEk. De acuerdo. EAJak. EAJ ados dago, baina azalpentso bat. Creo que la aclaración por parte del asesor jurídico ha sido, yo creo que bastante acertada.
Sí me gustaría aclarar un poco, quizás, no sé, con la secuencia un poco de los acontecimientos. Lo que estamos hablando es que el 30 de marzo se aprobó la modificación del PGU de Adbarren. Se abrió un periodo de alegaciones. A ese periodo de alegaciones se presentó, como bien se ha dicho anteriormente, por parte de 3 comunidades de vecinos, creo, de Machichaco 15, 17 y José Luis Saja 2, por el representante de esas comunidades presentaron una alegación. Esa alegación, en una reunión tenida con los vecinos, parece ser que no cumplía o no reflejaba realmente lo que los vecinos solicitaban o pedían. Como bien se ha explicado anteriormente, en esa reunión se les instó a los vecinos a que presentasen una aclaración a la alegación que ya habían presentado, siempre dentro de los plazos, para que eso constase lo que realmente ellos querían decir. Realmente esa alegación sí se presentó fuera de plazo y estaba, como ha quedado claro, estaba y es potestad de los representantes municipales aquí presentes aceptar, incluirla dentro del plazo y aceptarla y valorarla. Y es lo que se llevó y es lo que hoy estamos votando aquí. Estamos votando que esos vecinos lo que pedían era, como bien se ha dicho anteriormente, reducir de alturas, 5 alturas, el edificio que se proponía construir enfrente, al otro lado de la carretera, de Sarratu a Adbarren, y lo que se proponía es que en vez de piso bajo más 10, a piso bajo más 5. Se entendía, técnicamente también se entendía que no había, no suponía un gran problema técnico para proponer esa modificación dentro de la ordenación que ya se estaba trabajando en ella, se había trabajado en ella, y lo que se propuso fue ese rebaje de alturas de ese edificio repartirlo en otros 2 edificios del mismo ámbito. La imagen urbana queda más homogénea y más unificada y se entendía que se podía aceptar esa alegación de esos vecinos entendiendo que que era algo de sentido común. Parece ser que por todos no, pero pero entendemos que podía ser algo de sentido común y es lo que hoy hemos traído a votar aquí, por aclararlo. ¿En qué orden? Bueno, yo creo recordar que en comisión no se votó la inclusión de esta alegación de los vecinos. Además creo que lo propuso alguien. A mí me suena No me he que alguien expresado lo propuso. mal. Perdón, me he expresado mal. Eso Lo que entendíamos es que esa alegación en la discusión que tuvimos, en la conversación que tuvimos con los vecinos, estaba dentro del plazo, a pesar de que ellos materialmente la incluyeron fuera del plazo. Y lo que hicimos fue incluirla dentro del dictamen de la comisión. Eso es, pero bueno, me refiero a que fue una decisión unilateral, en este caso, del equipo de gobierno. Es una decisión de este pleno. No, me refiero... Una decisión de este pleno. Sí. Y cada uno se retrata en este pleno. Es una decisión de este pleno. No, pero sí, porque estamos en perfecto derecho de no estimarla. No, pero que en comisión esta alegación se podría haber propuesto la inclusión, la ratificación, que le habría dado, yo entiendo, que más fuerza a la votación actual, sin más. Un poco por lo que ha dicho Asier, que no era por aclarar. Yo un poco también iba por esa línea, aparte de sí que hacer la crítica de que si vamos a utilizar los plenos para repetir sistemáticamente las comisiones, el Grupo Socialista también pone en el pleno el debate que se tiene en las comisiones. El equipo de gobierno expone lo que ha sido, pues aquí cada uno en nuestro punto exponemos también el debate. No me parece ni serio ni justo, por decirlo de alguna manera. En relación a lo que está diciendo, sí, Asier, voy a explicarme mejor porque igual no se ha entendido. Todo en este punto hubo bastante debate en la comisión, se aclaró todo bien, unos votamos en contra, nosotros nos abstuvimos por el tema de la alegación, ahora vamos a votar a favor porque no tiene nada que ver lo que es la aprobación de la modificación puntual, no la alegación. Es que ahí sí que ha habido un poco de lío porque pero no se votó la inclusión de la alegación. Sí lo has dicho, o lo hemos entendido así, pero independientemente de eso,
No se votó la alegación, Nerea. No se votó la alegación, se votó... Pero lo que aparece en el dictamen es... Lo que aparece en el dictamen No. es lo que aparece, pero dictamen no se aparece- votó específicamente y además en este pleno Bueno, tenemos... Soraya, sigue, un momento, Es que, porque el vamos. debate lo guío yo. Un momentito. No vamos a interrumpirnos, acaba tu intervención, di lo que tengas que decir y el debate lo guío yo. Y Por cada supuesto. grupo municipal puede decir dentro de unos límites, entiendo, que de respeto y de mínimo sentido común, lo que le plazca en relación al tema que se trata. Ahora sigue, por favor. Bueno, pues en relación a lo que acabas de decir, Andoni, me parece que está bien, el pleno lo diriges tú y todos, pero creo que tenemos unas normas, o por lo menos no escritas o de educación, de no repetir sistemáticamente aquí las comisiones, porque se trabajan en las comisiones. Esto es que me tengo que retrotraer a meses anterior que sucedía esto. Entonces, si el concejal no ha escrito, vuelve a repetir el debate, el equipo de gobierno lo vuelve a repetir, yo creo que los demás, al final, también tendremos que exponer, tendremos derecho a exponer lo que se habla, porque parece que en las comisiones, no sé, Lo tienes, de hecho, estás participando y estás hablando, Soraya. Sigue. ya, pero es una crítica a que esto no continúe. Soraya, bien, ¿alguna cuestión más o seguimos? ¿Puedo Vale, decir, de acuerdo. puedo decir una cosa? Se puede hablar aquí, ¿no? Me ha dejado el alcalde. Pues entonces, Soraya, Bueno, podrá hablar, sin más, ¿no? Sergio, seguimos, si te parece. No, es que era... Urrengo.mesedes. No, de hecho es obvio que se puede hablar, puesto que estáis hablando todos los que queréis. Todos y todas. Urrengo.mesedes. Sortzi, egoki bada, hiri hondakin solidoak jasotzeko eta hondakin organikoak gaika biltzeko hirugarren fasea ezartzeko zerbitzu osagarriak xedatzen dituen kontratuaren aldaketa onestea. Bai, concejal no escrito. Bai, PP, Sí. Basauri Baik, Bai. EH Bilduk, Ados. PSEk, De acuerdo. EAJak, A2. Ederto, Urrengo.mesedes. Bederatzi, Basozelai gizarte etxeko kafetegi jatetzeko kontratuaren azkentzea alderdiek hala adostu eta gero. Concejal no escrito. bai, PPek, Sí. Basauri Bai, Bai. EH Bilduk, Ados. PSEk, De acuerdo, una puntualización, Andoni. Creo, igual estoy equivocada, que no se ha votado la modificación, solo se ha votado la no inclusión, creo, Creo, ¿se ha votado? Porque yo es que he dado el sentido del voto, pero no, no. Sí, sí, ha habido dos votos. Sí, vale. Sobre el punto que estamos, Soraya. He dicho de acuerdo. Barkatu. Sí. EAJak, A2. Urrengo.mesedes. Amar, Kultur Basauriren 2017ko aurrekontu plantilla aldatzea. Concejal no escrito. pues me voy a abstener. Me voy a abstener, la verdad, porque no entiendo cómo ha podido haber un fallo tan clamoroso en el tema este, del cortapega. Pero bueno, sin más. Ederto, PPek, Sí. Basauri Bai, Bai. EH Bilduk, Ados. PSEk, De acuerdo. EAJak, A2. Ederto, Urrengo.mesedes. Bueno, aldez aurretik, bozena maien batzarran, nik ez dakize ordenetan esan behar duen, baina bat zeuden punto bi gai berdinari buruz, bozena maien batzarra aldaketa batzuekaz eta ekarpen batzuekaz, udal taldeek egindako ekarpen batzuekaz, punto bakarra gelditu zen, edo adierazpen hori eta lotu zen beste punto aurkeztu zeban taldeak kenduko zebala, bertan bera itxiko zebala, baina, bueno, ez dakiz preski izan behar da ben talde horrek plenoan hola egingo dauela. Sí, de lo que recuerdo hubo un consenso unánime en la Junta de Portavoces. Bastaría con dar cuenta o de lectura al punto que se modifica, que la verdad es que no lo tengo aquí. No sé si lo tienen ustedes. Se lee y ya está. Sí, aurrera. Bai, parkatu. No, lo que decía es, leemos entonces directamente la declaración aprobada y luego en el siguiente punto quedaría directamente retirado del orden del día o tiene que decir el grupo proponente expresamente que lo retira. Tiene que decirlo expresamente que lo retira, ratificar lo que ha dicho su señoría. Bien. Está aprobado unánimemente en la Junta de Portavoces. Yo no estoy.
Sí, correcto. Vale. A ver, una aclaración. Está consensuada en la Junta de Portavoces y informado el concejal no adscrito de lo que sea de los acuerdos tomados en la Junta de Portavoces. Digo, por aclarar. Sí, se me ha mandado, sí. Pero es que quiero decir algo. Porque lo he leído bien. Si os parece, la leo entonces. Sí, cuando menos la parte que se modifica. ¿Perdón? La leo entera. No hace falta la parte que se ha modificado consensuada entre la Junta de Portavoces. Vale, vale. La modificación está en los puntos, los 5 puntos del manifiesto, no tanto en la parte explicativa, sino en los 5 puntos. En el primero sufre una modificación y lo que, como queda el punto 1, es: el Ayuntamiento de Basauri expresa su apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Edesa, empresa referente en el municipio y parte relevante de la historia del municipio, así como del presente y futuro industrial y laboral de Basauri. Igual leo los otros 5 puntos, por lo menos. 4 puntos. El 2. El Ayuntamiento de Basauri apuesta por el fortalecimiento de la estructura industrial y laboral en el municipio y en la zona, así como por la continuidad de la planta de Edesa, fundamentada esta en los propios datos de producción y cumplimiento de objetivos que han demostrado su viabilidad. 3. El Ayuntamiento de Basauri sigue creyendo que la planta de Edesa Basauri es viable y, respetando el ámbito de gestión privada, exige al grupo titular de la planta Basauri que haga una apuesta sólida y real y que detalle un plan industrial realista que asegure la continuidad de la actividad en la planta y que conlleve el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo. 4. El Ayuntamiento de Basauri insta al Gobierno vasco y a la Diputación Foral de Vizcaya a que, dentro de sus competencias y recursos, apoyen los proyectos o planes de viabilidad que aseguren con solidez la continuidad de la producción en Basauri. Y 5. El Ayuntamiento de Basauri seguirá manteniendo el contacto con otras instituciones de la comunidad y del territorio y con los y las trabajadores y trabajadoras de Edesa de cara a actuar coordinadamente y con el objeto de asegurar la continuidad de la producción y de los puestos de trabajo. Pasaríamos entonces, bozkatzera pasatuko ginateke. Concejal no adscrito. Yo quiero hablar y quiero, para empezar mi intervención, quiero manifestar mi solidaridad con los trabajadores de la planta ESE Industrial SL en Basauri, porque yo mismo soy sufridor de la crisis y la precariedad en el empleo y sé lo que están pasando ellos y sus familias, que lo están pasando mal, muy mal. Y repito, mi solidaridad con los trabajadores y sus familias. Por eso, por lo mal que lo están pasando, yo creo que es preciso ser muy rigurosos. Y después de haber visto bien y leído y analizado bien el escrito que me han mandado, vuelvo a decirlo, creo que hay que ser muy riguroso con lo que se dice y con lo que se hace. Creo que no vale con vender motos averiadas generando falsas expectativas de futuro, porque el golpe, el choque con la realidad es muy cruel y solo puede generar desesperación en los afectados. Creo que es preciso que en situaciones de crisis empresariales hay que aportar esperanza, eso sí, pero con los pies en el suelo y con realismo y rigor. Esto es lo que, a mi juicio, se ha echado en falta en el proceso de crisis de Fagor Electrodomésticos Sociedad Cooperativa, por parte de todas y todos. Digo, todas las administraciones, empezando por el diputado general de Vizcaya, el señor José Luis Bilbao, pasando por la alcaldía de Basauri y sin olvidar el papelón del Pleno del Gobierno vasco. Bueno, no se preocupen, porque bueno, ya saben que el éxito tiene muchos progenitores y el fracaso es huérfano. Así que bueno, nadie va a querer hacerse cargo del desaguisado que está en marcha, pero bueno. Hoy vienen aquí a proponer un acuerdo, un auténtico contrato de adhesión, que realmente creo que es puro postureo. Puro postureo. Solo palabras bonitas, como usted suele decir, señor alcalde, pájaros y flores, echando balones fuera y tratando de que no se le recuerde su triunfalismo, su optimismo irreal manifestado en varios plenos. Parece mentira que quiera aprovecharse la desgracia de unos trabajadores que lo único que quieren es trabajar y sacar adelante a sus familias. Resulta penoso comprobar que no haya hecho
un mínimo análisis de la trayectoria de la empresa y de los diversos avatares que ha tenido que sortear realmente. Si lo hubiera hecho, nos podría haber aclarado de qué Edesa estábamos hablando. Si de la original, la de 1941, la auténtica, la denominada Electrificación Doméstica Española S.A., de la Edesa Sociedad Cooperativa, esa sí, ya vasca, fruto de la reconversión del sector español de electrodomésticos en los años 80 del siglo pasado, o de la actual Edesa, Edesa Industrial S.L., que está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Revisando la propia nota informativa de la actual dirección de Edesa Industrial, se comprueba que el nivel de pérdidas, según ellos, no lo digo yo, según ellos, son 38 millones de euros en 2016. Ellos la cogieron en 2014, 2015, y en 2016 ya eran 38 millones de pérdidas. Ha hecho naufragar el proyecto y proponen una reducción desde los 350 trabajadores actuales a 130, 160 trabajadores. Como se aprecia, la viabilidad del proyecto es muy dudosa, más que dudosa. Se podría haber dado cuenta que la situación actual de la empresa parece, pues, como quien dice, la crónica de una muerte anunciada, un ejemplo significativo de lo que fuimos y no volveremos a ser. Para ser justos con la historia, conviene recordar que la mayoría de las empresas en crisis han sido fruto de la iniciativa privada y que el famoso espíritu emprendedor vasco hoy en día brilla por su ausencia y se transforma en un mito sin reflejo en el tejido económico. Sobre si esto es necesario y urgente, yo creo que sí, que sobre esto habría que abrir un debate, que debía ser prioritario y definir cómo recuperar y estimular el espíritu emprendedor, porque sin él el futuro de Euskadi, como lo estamos viendo, es más que poco halagüeño. Por eso digo que es preciso conocer el historial del enfermo y establecer un diagnóstico correcto si queremos salvarlo. Si no lo hacemos, es probable que, a pesar de la buena voluntad de todos, solo les acompañemos en su funeral. Por lo que, para la próxima vez, porque me temo que por desgracia va a haber alguna empresa más en crisis en Basauri, para la próxima lo que pediría es mesura. Ya saben, menos medallas y más seriedad y rigor. Y, como les he dicho, mientras tanto, perdónenme, pero yo no les acompaño en este acto de propaganda interesada. Pepe, Que no. Pepe, Sí. Basauri bai, Bai. EH Bilduk, Ados. PSEK. De acuerdo. Yo, permítame que alguna cosita tenga que decir. Y breve. El voto, evidentemente, sí. Bueno, el positivismo de algunos me parece que esto es impresionante y la ignorancia todavía más impresionante. Estaría bien que alguna vez algunos en este pleno propusiéramos algo positivo de verdad. Y más en un tema en el que creo que más que para bien que para mal, con las pocas posibilidades que tiene este ayuntamiento, hemos remado todos juntos. Con discrepancias, pero hemos remado todos juntos. Desde la anterior crisis y también en esta. Se dan datos tergiversados. Edesa Industrial es una amalgama bajo la cual está todo el grupo que adquirió CNE y en el cual no solo está la planta de Basauri. Y yo creo que lo que tenemos que dar es un mensaje, evidentemente, de realismo. No creo que en esta declaración nadie se ponga medallas. Creo que lo que hacemos es hacer una apuesta clara por la continuidad de esa. Cuando hablamos también, creo que deberíamos tener datos, ser rigurosos, sobre todo en un tema que mueva a tantas familias en este pueblo. Ser rigurosos con lo que ha sido Edesa, con lo que ha sido su historial desde que se reabrió, con lo que ha sido su historial y habiendo sido la planta que mejor ha cumplido con los objetivos del grupo. Claro, esto se hace también, evidentemente, teniendo puntos de conexión y de información con gente de Edesa que te cuenta estas cosas, no con la dirección precisamente. Pero lo que creo que hay que hacer, repito, es el ejercicio que estamos haciendo de apoyo, remar todos juntos y juntas. Desgraciadamente, casi nunca puede ser con algunos en este pleno remar todos juntos y juntas, ni siquiera en un tema tan sensible. En fin, aurrera. ¿Quiere que le lea 7 puntos para ver la historia? Vamos a seguir, ya los ha leído suficientemente. No creo. Suficientemente, No creo porque vamos a seguir. Ya veo que en la ignorancia en la historia de esa... Vamos a seguir, ha leído suficientemente. Ya le he dicho que... Seguimos con el punto siguiente. Y máxima Aurrera. solidaridad con los afectados. Aurrera. Pero si quiere le doy
Aurrera, Puntos de historia seguimos con el para que siguiente sepa- punto. Seguimos con el siguiente punto. Venga. Aurrera. 12. orduan ez. Urrengo puntua bertan behera geratzen da asperezki izan beharko leukie proposatzaileek, kasu honetan EH Bildu, eta bueno, egin daiela egin behar izatekotan. Sí, como dijimos en la Junta de Portavoces, retiramos nuestra moción y nos adherimos a la declaración institucional. Ederto, buen apunte. Urrengo puntua mesedez. 13. orduan. Sergio Recio García atxikigabeko zinegotziak aurkeztutako mozioa. Gaia, hirigintzako batzorde berezia eratzeko proposamena. Bai, Aquí viene el malo. ¿Tengo que leer la moción o la puedo defender? La leo. Quiero decir, como el otro día ya no esto, yo... la moción está presentada, se quiere decir algo al respecto, pero si no pasamos a votar como viene siendo habitual. No, decía, sí, quería, pero bueno, que le quería hacer como otras veces se lee, ¿me entiendes? O, bueno, yo la defiendo entonces. Bueno, quiero lo primero pedir disculpas a los compañeros concejales de la oposición pues por el retraso en la materialización del compromiso que adquirimos todos en la reunión que celebramos en marzo. Aquella reunión, la verdad, que resultó satisfactoria porque fuimos capaces de alcanzar acuerdos entre diferentes. Y, bueno, a mí, como quien dice, pues se me dejó la logística, como quien dice, redactar, presentar y defender la moción. El 30 de marzo del 2017 presenté un escrito solicitando la constitución de una comisión especial de urbanismo y el 26 de abril, casi un mes después, se me respondió desestimando la solicitud, considerando que era un escrito a la alcaldía y no al pleno, tal como se exige en las mociones en el RON. A partir de ese momento y debido a mis compromisos laborales, la verdad que me impedían acabar los plenos, lo que me resultó imposible corregir y volver a solicitar la comisión. Y ahora, resueltos los problemas, vuelvo a la carga para cumplir con mi parte de compromiso. Por tanto, corresponde aquí y ahora de cada uno de cada grupo posicionarse sobre la constitución de una comisión especial de urbanismo, manifestando si mantiene su palabra y su compromiso o si ya no se tiene la palabra de Vasco en este municipio. Yo voto que sí. Pepe. No, una serie de apuntes. Me extraña que en la del 30 de marzo que no prosperó en Junta de Portavoces y esta, la única diferencia es entre que una solicitas y en otra propones. No, digo por la decisión que sin más, no, que si el resto es igual. Bueno, pues esta moción de Sergio, al final, pues, bueno, en su exposición de motivos, en su texto, pues, hombre, habla de una serie de cosas como es transparencia, búsqueda de consensos. Aquí menciona que casi todo se aprueba con el único apoyo del PNV y alguno muy, muy puntual. Pues, bueno, es cierto. También se habla de una serie de convenios, como es el de las EPEs, que también es cierto que si no se saca aquí por algunos miembros de la oposición o por asociaciones vecinales, pues seguiría ahí en el pozo de los justos, ¿no? Pero IPAO, es cierto que es un tema que ha sido muy, muy debatido, con bastante controversia en la actualidad, pues porque hay unos grupos políticos pues, que entendemos pues, bueno, que tienen una serie de dudas, pese a que se vaya a llevar a consulta, una serie de dudas que pueden dificultar su viabilidad y que ese plan tenga un mañana. Se habla también de las casas de la Plaza de Arizgoiti, que aquí la información que tuvimos fue, yo creo que en algún decreto, o no sé si también lo sacó a colación algún miembro de la oposición, no sé si fue Soraya, no recuerdo que lo sacó, fue Bobby o... Entonces, es cierto que estamos en una aprobación de una revisión del plan general, que puede que no dé tiempo, puede que no lleguemos en esta legislatura a la aprobación definitiva, lo cual puede hacer que la próxima legislatura con otros corporativos pues tenga que volver a su punto inicial o, en su defecto, a que se elabore un texto refundido, lo cual pues igual sería mucho trabajo perdido. Entonces, bueno, yo voy a votar a favor de esta creación de la comisión, pero en aras un poco a todo lo que he mencionado he intentado resumir, ¿no? Mayor transparencia, mayor conocimiento de todos los asuntos, que lo que pueden hacer es fortalecer y solventar todas esas dudas que surjan por parte
de la oposición e incluso alguna que pueda tener el mismo equipo de gobierno, con el fin de garantizar y darle más fuerza y pueda permitir que se busquen más consensos en este futuro plan general, así como incrementar la seguridad jurídica. Entonces, por todas estas razones, voy a votar que sí a la creación de esta comisión. Bai, Basauri, bai. Sí, bueno, primero para nosotros cabe reseñar que gran parte de los corporativos que estamos aquí somos nuevos en el ayuntamiento, llevamos tan solo 2 años y gran parte de los eventos que entre comillas se quieren recoger en esta propuesta que nos presenta Sergio son acontecimientos que no hemos vivido de primera mano, sino que pues hemos visto en titulares o hemos solicitado distinta información al ayuntamiento, como pueden ser sentencias judiciales, etcétera. Por lo tanto, en el ámbito de transparencia consideramos positivo el hecho de que pues todos esos acontecimientos que se han vivido en el pasado sean meridianamente claros para todos los corporativos, para todos los nuevos corporativos. Por lo tanto, consideramos positivo la creación de esta comisión. Nosotros igual hubiéramos elaborado de otra forma esta propuesta, pero vamos a dar nuestro voto positivo. Bai, EH Bilduk. Vamos a ver. Si no me equivoco, y salió la Junta de Portavoces, la única comisión especial que ha habido en democracia en este ayuntamiento fue, bueno, hubo 2, pero la única un poco especial de seguimiento y control fue la que este grupo municipal hizo en la anterior legislatura, previo a una denuncia a Hacienda, al Ararteko, previo a 2 auditorías que se hicieron. Independientemente de que el tema sale a favor o en contra, o se tenga razón o no se tenga razón. Es decir, es una comisión especial de algo trabajado y por algo trabajado y para que acabe en esa comisión pues con todos los actores implicados y que se vea un poco pues la foto de aquel momento. Aquí en esta moción se habla de todo urbanismo, pero todo que es también obras de fachadas, o porque aquí pone todos los expedientes de urbanismo, desde el año 2000. ¿Y por qué desde el año 2000? O sea, la cifra que es año 2000, hombre, si es por historia, a mí me gustaría saber, pues eso, mucho antes que cómo se hacían las obras antiguamente de urbi y demás, y todo lo que pasaba en aquella época, si es por historia. No sé, o sea, es que nosotros no vemos ni pie ni cabeza. O sea, una cosa es que si hay algo que haya que investigar y saber más detalles sobre ello, este grupo municipal no tiene ningún problema en hacer una comisión, 2 o 10, pero por algo concreto. Es que esto no es nada concreto. Es decir, si yo quiero saber algo de SEPES, en la próxima comisión de urbanismo se lo he preguntado a la delegada y pues, supongo que la siguiente comisión me dará cuenta de lo que yo le pregunte, digo yo, que estoy en mi derecho. O subo al área de urbanismo y me lo contestan. O sea, nosotros no le vemos en la concreción a todo esto. Aparte, luego, pues frases como incluido el fiasco de la consulta popular, cuando eso es algo que se hace en diciembre. O sea, todavía ya estamos preveyendo que es un fiasco. O sea, no sé, nuestro grupo va a votar en contra porque no le vemos utilidad y no le vemos concreción por ninguno de los dos. PSEC. Bueno, pues nosotros vamos a mantener nuestra palabra y vamos a votar a favor. Sí que es verdad que nosotros también hubiéramos formulado de diferente manera el tema, pero sí que creo que hay algunos temas que, como bien ha dicho Javi, muchos somos nuevos. Bueno, yo en algunos casos sí que estaba y tal, y siempre me parece interesante. Sí que me sorprende la actitud de H. Bildu, siendo pioneros en la creación de este tipo de comisiones, aunque hubo 2, como ya nos han dicho. Entonces, nuestro voto va a ser a favor, pero bueno, está bien claro que este tipo de cosas pues no salen, que nunca salen porque nos quedamos justo con la abstención o, en este caso, con el voto en contra. Nuestro grupo mantiene la palabra en esas reuniones que también hacemos la oposición de vez en cuando y nuestro voto es a favor. Bien.
Yo hay un precedente que creo que decir respecto a lo que se plantea en esta moción, que es que cualquier grupo municipal tiene acceso a cualquier documentación sobre cualquier caso del ámbito urbanístico o de cualquier ámbito en este municipio, sobre cualquier caso. Es más, muchos grupos y algunos, incluso el proponente de esta moción, ha accedido reiteradamente a documentación sobre distintos temas urbanísticos. Curiosamente, de una forma selectiva, porque unos interesa parece y otros no. En cualquier caso, yo diría que, mira, que ya vale de enredar, de sembrar dudas sobre todo lo que se hace, enredando en temas sobre los que ya se han pedido información, sobre los que ya se han dado 1000 vueltas. Seguimos en el discurso del día de la marmota, de falta de transparencia, cuando nos hinchamos a pedir información y mareamos a los funcionarios y funcionarias. Nos hacen trabajar a todos para nada, para nada. Si hay algún tema sobre el que concretamente se quiere saber, porque hay muchos en los que se puede saber y en los que se puede preguntar, muchos, que se pregunte, y de hecho muchos se pregunta, repito, selectivamente generalmente, en muchos se pregunta, que se siga preguntando y con una forma normalizada, en la comisión se pide o se pide fuera del ámbito de la comisión, como repito reiteradamente, algunos grupos municipales hacéis, grupos municipales, y el concejal no ha escrito que no es grupo. Tampoco voy a meter mucho más lío, vamos a meter mucho más cañón en esto. Yo sí creo que también creo que hay argumentos que hay que tener en cuenta. Bueno, gente que no ha estado en pasadas legislaturas y entiende que tiene que tener información, que la pida. De hecho, también reiteradamente la suele pedir, que la pida y que pida explicaciones oportunas, como muchas veces hacen. Y lo demás creo que es ruido, empozoñar y sumarnos a un circo, a veces, a ver si el foco nos pilla de lado, cuando a algunos igual les debería pillar precisamente en primer plano. Entonces, cada uno vota y hace lo que hace y se responsabiliza de sus actos y, repito, cualquier tema sobre cualquier información que se quiera solicitar de forma normalizada que se haga, como hasta ahora se ha venido haciendo y como hasta ahora se ha venido dando esta información por parte de funcionarios y desde luego del equipo de gobierno, como no puede ser de otra manera. Nuestro voto es en contra. ¿Puedo decir unas cosas, señor alcalde? Es que aporta algo nuevo, por favor. Sí, sí. Una de que, mire, se me ha olvidado, no he traído, pero ha dicho usted que todos tienen derecho a los informes. Tengo un escrito que usted me deniega. Me deniega los informes. Eso es rigurosamente mentira. No. Mentira. Se lo voy a traer. Ningún expediente se ha negado información. He pedido muchas veces. Bueno, esto ya es, bueno, en fin. Siguiente punto. No se ha negado información a ningún expediente. Y que creo que quede en acta y le voy a recordar esto. Siguiente punto, Mercedes. Sí, ya se lo voy a traer. No, que quería decir, luego la verdad que a usted, todo lo que no le guste, lo que no es bueno para usted, es circo, ya lo sabemos. Luego, otra cosa, lo de fiasco de la consulta, Javi, yo no soy rapel, no es por la que viene, sino por la que no fue. Que se dijo aquí, pero como los demás no sabemos lo que hablamos, pues toma, ahí le dio alguien aquí a los de la consulta, por no hacerlo bien. Y luego, como veo que no existe la palabra de vasco, ya no existe, porque precisamente el que propuso la comisión especial, fuiste tú, Javi, vaya, fuiste tú. Es más, dijiste, en Canda lo que tenemos que hacer es pedir una comisión de urbanismo para hablar de todos estos temas, pero tenemos que ir todos juntos porque somos mayoría. Otra cosa que dijiste, lo que necesitamos aquí es una comisión en la que se hable y se dé una explicación. Es muy fácil, somos mayoría. Pues Soraya y Javi, entonces. Yo lo dejo ahí. Soraya y Javi. Me parece que no miento. Hay testigos. Bueno, pues a mí lo que no me parece, cuanto menos educado, decir que nos sumamos a un circo, nos dejamos de sumar si apoyamos una moción o no apoyamos. Eso, vamos, creo que no han sido demasiado acertadas esas palabras. Ese tipo de estar de perfil o estar de frente, el Grupo Socialista va a estar de frente siempre.
Y nada más, solo por matizar algunas frases que se dicen aquí. Iba a hacer una propuesta. EH Bildu le falta concreción, a mí también, a mí en la moción como tal también me falta concreción, porque sí que lo hubiéramos dicho de otra manera. Pues bueno, no sé si al lugar en este pleno o esto se puede hacer una propuesta y concretar. Efectivamente, pues hay un tema que todavía está sin resolver en este municipio, que hay varias familias que están preocupadas y, bueno, pues podemos concretar que la comisión especial sea exclusivamente de Candalandaburu. Lo propongo, no sé si, repito, si al lugar o hay que hacer otra serie de trámites o no lo sé, porque como se alude a la falta de concreción. Pues entiendo que no al lugar y en cualquier caso Vale, que pues se presente pues no cuando, al lugar, no al lugar, pero a no ser que perfecto. haya alguna forma de hacerlo en este momento que me parece totalmente irregular. Vale. En cualquier caso, Javi. A ver, me parece que están grabadas esas reuniones. Yo no tengo ningún problema. Sí lo dije, hablando única y exclusivamente de Canda Landaburu. Única y exclusivamente de Canda Landaburu. Cuando no había información, y me parecía lógico que si no había información pedía hasta una comisión especial, no hay ningún problema. Y lo vuelvo a repetir. Y si no hay información se vuelve a pedir una comisión especial y no hay ningún problema. Única y exclusivamente de Canda Landaburu. Del Perú Pau, del SEPES, del fiasco de la consulta. O sea, esto no. Yo no tengo grabada esa conversación, igual otros sí, pero yo no. No. Pero de todo esto no se habló única y exclusivamente de Canda Landaburu. Y hay testigos, entiendo. Y llegaste a hablar de Artunduaga. Si no hay información suficiente por la indefensión de los vecinos, se pide una comisión especial y ya está, no hay ningún problema, y lo vuelvo a decir. Y lo volveré a repetir. ¿Vale? Pero esto no es esto. Eso no es esto. Esto es las elucubraciones de siempre del Perú, del PAO y de lo que estamos todo el puñetero día aquí discutiendo. Es esto. Bueno, por terminar, evidentemente que se formule donde se tenga que formular. Ha habido peticiones de estos corporativos sobre Canda Landaburu y sobre otros temas de información de expedientes que se ha dado, se han respondido a preguntas y cuando quieran lo vuelven a sacar, lo volvemos a comentar y plantean las cuestiones que estimen oportunas. Desde luego, a todos creo que tenemos interés especial en que este tema se resuelva. Incluso ha habido informes jurídicos hechos ad hoc, entregados a todos los grupos políticos, pero en el caso, repito, en la comisión que corresponda, que se pide la información de los expedientes oportuna que se quiera tener. De un caso que ya lleva demasiados años. Hurrengo puntua, mesedez. 14. Grupo Mixto PP taldeak aurkeztutako mozioa. Gaia, terrorismoaren biktimak Basauri udalerrian. Gaby, entiendo que alguna comentario al respecto. Estamos en el punto moción presentada por el Grupo Mixto PP. Pepe, ¿tiene algo que decir al respecto? Sí, simplemente explicar brevemente la moción que en su día pues, se trajo aquí de urgencia y no pudo ser debatida. Y al final no quiero hacer un histórico de todas las víctimas del terrorismo en el País Vasco y en este caso en Basauri, pero solamente mencionar una que es, este mes ha estado muy en boga, el Miguel Ángel Blanco, que tristemente, que es un aniversario, que tristemente tiene algo en común también con Basauri. Y es que 2 meses después, pues el primer asesinato que comete ETA, después del de Miguel Ángel Blanco, es Daniel Villar Enciso. Entonces es otro apellido más que hay que sumar a al largo listado de víctimas del terrorismo que en Basauri es de ETA, que son las 13 víctimas que fallecen, y mencionarlo pues porque comparten trágico aniversario, trágica onomástica en estos 20 años. Entonces, lo único, repetir los 2 puntos que propuse en su día, y el primero es: el Ayuntamiento de Basauri se compromete a colocar una placa en aquellos lugares de nuestro municipio donde fueron asesinadas las víctimas del terrorismo, y segundo, para que ésta sea justa con la memoria de los asesinados, el Ayuntamiento se compromete a que en las placas, junto al nombre de la víctima y la fecha en la que fue asesinada, aparezca el grupo terrorista responsable del crimen.
Solo de esta manera podremos construir entre todos un relato que se ajuste a la realidad de lo ocurrido y podremos velar por el único derecho que les queda a las víctimas, que no es otro que el de la memoria. Bai, concejal no escrito. Yo quería decir antes, para que no... Sí, para que se ahorrara así la explicación, para que no trabajase, pero bueno, lo que quería decir es que solicito que se retire la moción por no haber cumplido los plazos del ROM. Yo, con independencia de lo acordado en la Junta de Portavoces, de mayo, me parece que es, tal como recoge nuestro Reglamento Orgánico de Transparencia, Gobierno Abierto y Participación Ciudadana en su artículo 22.1, referido al contenido mínimo del Código de Conducta del Ayuntamiento, garantizará el respeto a la ley y al resto del ordenamiento jurídico. Como señala el artículo 71.2a del RON, las mociones serán entregadas en Secretaría con una antelación mínima de 7 días hábiles a la fecha prevista la celebración del Pleno. Y en este caso se presentó el 19 de julio, no se ha cumplido el plazo. Días hábiles que no son ni sábados, ni domingos, Gaby, ni el martes, que fue Santiago. Yo digo eso. Bai, señor asesor jurídico. A ver, hay una petición de que el asunto sea retirado, pues igual que antes hay que votarlo. Respecto al acuerdo interpretativo, con independencia de que sea más o menos opinable, este asesor jurídico propuso a la Junta de Portavoces, recogiendo el espíritu del reglamento, del que algo sé porque fui autor material del proyecto que luego fue aprobado por este ayuntamiento, se entendía que el plazo de 7 días se refería al de una semana. Si hubiéramos aplicado estrictamente el reglamento, posiblemente desde el día 2 de junio del 2016, pues una buena parte de las mociones de todos los grupos políticos hubieran estado fuera de plazo. Y yo creo que ese no era el sentido. Hemos interpretado, es verdad, flexiblemente el reglamento, sin dañar a nadie, ni al interés público, sin eludir ningún control y sin que haya ningún daño para ningún particular, con independencia de que sea más o menos opinable. Bueno, si hubiera, insisto, aplicado la letra en el efecto que se produce por la nueva ley de procedimiento administrativo que declara los sábados inhábiles, lo que hubiera provocado es que un montón de mociones hubieran quedado fuera y se hubiera tenido que proponer por vía de urgencia. Yo creo que ese no es el espíritu y la finalidad ni del ROM, es una opinión personal, que como todos los operadores jurídicos podemos equivocarnos, pero es una opinión personal, no es el espíritu y la finalidad perseguida. Y yo propuse ese acuerdo, sea como sea, hay una petición de que quede sobre la mesa, que es lo que hay que votar, y aprovecho para decir que en todo caso está incluido en el orden del día, por consiguiente, bien o mal, una vez que está metido en el orden del día, hay que en principio votar salvo que se retire, con lo cual, si no se retira, hay que entrar a conocer el fondo del asunto. Votamos inicialmente la retirada, entiendo, ¿no? Retirada sí o retirada no de esta moción. Igual que antes. Correcto. Pero una pregunta, Toño. Si es una semana, sería, ¿no?, el jueves, ¿no? Si fuera una semana, sería efectivamente de fecha a fecha, pero se ha venido interpretando siempre, desde que yo tengo conciencia, desde hace 17 años, me puedo equivocar, llevo en Secretaría desde el 99, fui el autor material, que fuera una semana entera para dar tiempo a la Junta de Portavoces a determinar, y al alcalde, si entra o no entra, si es o no de competencia municipal, y a poder discutirlo. Porque el orden del día hay que hacerlo con 2 días enteros, más el de la convocatoria son 3, en una época en la que además los sábados era hábil. Entonces se dijo, bueno, pues vamos a poner una semana, 7 días. Se puso 7 días como se puso 7 días en el entendimiento que era más fácil captarlo, pero ese ha sido un poco el espíritu. Es verdad que ahora, por el efecto inducido de una ley posterior, cual es la de procedimiento administrativo que declara los sábados inhábiles, la literalidad obligaría, en una aplicación estricta, a, digamos, plantearlas como fecha tope el martes. Se aplicó flexiblemente el reglamento orgánico, como se hace en el derecho parlamentario, con toda normalidad con los grupos políticos, para, y ya termino, favorecer la participación política y el pluralismo político, que es un valor fundamental de nuestra Constitución. No se perjudica a nadie porque las mociones se presenten el miércoles en lugar del martes como fecha tope. Entonces, es discutible la interpretación que he hecho. Sí, Sergio, lo es. Pero esa ha sido la finalidad. Así se ha planteado la Junta de Portavoces, así se ha acordado por unanimidad. En cualquier caso, votaríamos sobre su inclusión o no.
que sería casi como votar como si lo incluyéramos por vía de urgencia prácticamente. A efectos con la diferencia formales. de que por vía de urgencia hace falta mayoría absoluta para tratar la moción y ahora bastaría con que el acuerdo que sea se adopta por mayoría simple. Correcto, creo que todos los grupos y concejales han tenido conocimiento con tiempo suficiente de esta moción. Entiendo que, bueno, en cualquier caso, cada uno y cada una que vote en consecuencia. Votamos la retirada sí, se retira o no se retira de esta moción. Concejal no escrito. Yo lo siento, pero como estoy defendiendo todo el Pleno, estoy defendiendo la ley y la ley dice eso, para mí no está dentro del plazo, yo... sí, eso, sí, que te iba a preguntar a ver si sí o no, que sí se retire. PP. No. Basauri bai. No. EH Bilduk. Es. PSEk. No. EAJak. Es. Verás, pasaríamos a debatir si cabe, en cualquier caso a votar la moción. Concejal no escrito. Bueno, pues ya que no esto, decir que la verdad que yo ya, por cierto, estoy harto de tanta necrofilia, de tanto culto a los muertos, así como el oportunismo de la mayoría de los partidos para arrimar las muertes violentas de su orilla ideológica. Yo he venido a la política para ocuparme de los vivos, que sufren el abuso de los poderosos, para rescatar a los ciudadanos azotados de la crisis y para tratar de evitar los sufrimientos de las mujeres a manos del machismo asesino, también. En definitiva, ayudar a los débiles, a los desfavorecidos y que no pueden defenderse los poderosos y sus privilegios. Y creo que todos tenemos derecho a una vida digna y a la búsqueda de felicidad. Y respecto a la violencia fanática y asesina, pues voy a hacer mías las palabras que dijo Sebastián Castillo con motivo de la ejecución, digamos, de Miguel Servet por los calvinistas en Ginebra en octubre de 1553 y que creo que siguen de actualidad y que dice que es matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre. Cuando los ginebrinos ejecutaron a Servet, no defendieron una doctrina, mataron a un ser humano. No se hace profesión de fe quemando a un hombre, sino haciéndose quemar por ella. Yo me voy a abstener. PP. Sí. Basauri bai. Sí. Las políticas de memoria y convivencia deben partir del respeto a la dignidad de las víctimas, atendiendo a sus derechos a la verdad, justicia y reparación. En este sentido, resultan de especial interés las aportaciones que desde el derecho internacional se hacen al respecto. Asimismo, el necesario abordaje de estas cuestiones desde el ámbito municipal no debe desconocer las políticas públicas que otras instituciones ya realizan o vienen realizando con amplios consensos sociales y políticos. El trabajo de reconocimiento a las víctimas y su necesario acompañamiento por la sociedad pasa necesariamente por apartar cualquier inercia del pasado y buscar el consenso más amplio para la reparación con las víctimas. Su sufrimiento injustificable y a la postre inútil es un atentado contra los derechos humanos, muy particularmente en aquellos casos en los que representan una vulneración del derecho a la vida, siendo todas las víctimas iguales en dignidad y derechos. No cabe ningún tipo de diferenciación en su tratamiento ni en la diferenciación de unas sobre otras. Sin ser ni los únicos sufrimientos, ni por lo tanto las únicas víctimas que deben ser reconocidas y reparadas. También estarían las víctimas de secuestros, extorsión, violencia, de persecución, desaparición forzada, tortura, etc. Debemos, por lo tanto, realizar acciones institucionales que generen un acuerdo político y social muy amplio. Así, compartiendo la necesidad de realizar acciones en este ámbito lideradas por el Ayuntamiento que cuenten con el mayor respaldo posible de los grupos municipales que aseguren las formas de participación para las propias víctimas, para nosotros, el Pleno del Ayuntamiento de Basauri debería tomar como referencia de las vulneraciones al derecho a la vida producidas en nuestro municipio en el marco de la violencia terrorista y de motivación política específica los retratos municipales, en el caso vasco, de 1960 y 2010, publicada por la Secretaría de la Paz y la Convivencia del Gobierno vasco. El Pleno del Ayuntamiento de Basauri debería, a nuestro parecer, de instar al Gobierno municipal a convocar en un plazo de 3 meses una reunión con los responsables institucionales de Gogora para la memoria y la convivencia y los derechos humanos en el Gobierno vasco, para valorar y acordar las correcciones y aportaciones que los grupos municipales estimen oportunas al informe de retratos municipales de las vulneraciones del derecho a la vida del caso vasco de 1960 y 2010 en Basauri. El Pleno del Ayuntamiento de Basauri también debería instar al Gobierno municipal a que, en un plazo no superior a 12 meses, emplace
señalizaciones relevantes en el espacio público en aquellos lugares en los que se produjeron las vulneraciones del derecho a la vida que se consensúan en el punto en el punto anterior. El Pleno del Ayuntamiento de Basauri debería instar al Gobierno municipal a que en las señalizaciones se identifique el nombre de la víctima, fecha de su asesinato, victimario, así como otros aspectos relacionados con su victimización extraídos del propio informe consensuado en el anterior punto. El Pleno del Ayuntamiento de Basauri debería instar al Gobierno municipal a publicar itinerarios que permitan reconocer y recorrer el conjunto de lugares donde se han producido las vulneraciones del derecho a la vida, así como las informaciones reseñadas en los anteriores puntos. Para nosotros, esta es la posición que el Ayuntamiento debería defender. Y podríamos haber introducido esta propuesta como moción urgente, pero entendemos que es una propuesta que se ha de trabajar con los distintos grupos políticos en búsqueda de consenso para un reconocimiento real para con las víctimas. Como ya se ha llegado en algunos municipios en los que se ha conseguido una amplia unidad al respecto. Por lo tanto, anunciamos que introduciremos por registro esta propuesta para debatirla en otro marco, para conseguir un debate sosegado y un mayor consenso. Y votamos que no a esta propuesta. Ederto, EH Bilduk. Basauri baik esandakoaren harira, gu berrestu nahi dugu gure konpromisoa biktima guztiarekiko, berrestu nahi dugu bebai gure onarpena egiten ari den lanarekin Euskal Herrian zorionez, nik uste gizarte zibilak aurrera pauso handiak egin dituela, eta gu politikariok edo horren ondoan eta eskua helduta, gizarte zibilari eskua helduta joan behar garela. Adibide oso interesgarriak daude, aipatu nahi dut errenteria horretako udalekoa aste honetan bertan egindako aurrera pausoarekin, baino uste dugu hain justu ere mozio honek ez duela laguntzen bide horretan aurrera egiteko, baizik kontrakoa. Gu orain Basauri baik kideak aipatu duenarekin ados gaude, guk uste dugu gai hau oso gai konplexua dela, lan egin behar diskrezio eta tentu handiz, eta alde gaude horren inguruan egiten den ekimenekin beti gizarte zibilaren eskutik, baino biktima guztiarekiko eta pake justu eta benetakoa lortzeko. Uste dugu gauza oso interesgarriak eta oso emankorrak eta egiten ari dira eta fruituak ikusiko ditugula. Gura dugu hori ahalik eta lasterren izatea, baina uste dugu PPK aurreztako mozio honen bezalakoa ez duela laguntzen. Horrexegatik gure bozka kontrakoa izango da. Alto, PSek. Bueno, pues yo lo primero que quiero decir es, me ha parecido una total falta de respeto, Sergio, lo de la necrofilia. Viendo, no lo ha comentado ningún otro compañero, pero para mí ha sido una puñalada en el corazón. Hablar de esa manera de las 13 víctimas asesinadas y decir que tú no estás aquí para hablar de necrofilia. Espero y deseo, de verdad, por el aprecio que te tengo, que no sean tus palabras. Lo retiro. Espero y deseo, repito, que no sean tus palabras, porque sé que no son tus palabras. Además es que de verdad me ha dolido, pero muchísimo, muchísimo ese tema. Bueno, volviendo a lo que nos ocupa, estoy de acuerdo en lo que ha dicho EH Bildu, la compañera Natalia. Javi, creo que este no es el camino porque es algo unilateral, ¿no? De hecho, está habiendo bastante controversia con este tipo de moción, viene de lejos, viene del 2014, hace muy poquito tiempo se están retirando estas placas y lo que menos creo que necesitamos es andar con dimes y diretes, yo pongo una placa, yo te la quito, yo vengo y yo voy, ¿no? Creo que es algo mucho más extenso, es verdad que se está trabajando muchísimo sobre este tema, pero yo, en la medida que nos toca, sí que pediría que trabajemos en Basauri también, ¿no? Que el día 10 de noviembre tenemos una fecha importante, que tenemos un monumento a todas las víctimas del terrorismo y desde aquí emplazo a los 20 compañeros a que el día 10 de noviembre bajemos todos al mismo sitio para conmemorar juntos
todas las víctimas del terrorismo. Entonces, si empezamos por ahí, yo creo que es el caminito para seguir, ¿no? Para seguir, y que hay mucho por hablar y hay mucho por hacer. Por eso nuestro voto, muy a nuestro pesar, porque cada una de los asesinados que aparecen en esta lista, como he dicho, las palabras de Sergio han sido puñaladas, bueno, pues cada asesinato lo tenemos todos en mente. Vamos a votar en contra, pero porque consideramos de verdad que no es el camino a hacerlo de una manera unilateral. No tengo más que extenderme, y de verdad vuelvo a pedir, a solicitaros que ese día, el 10 de noviembre, vayamos todos de la mano, porque tenemos un monumento que conmemora a todas las víctimas, que lo reconozcamos como nuestro, y que por ahí creo que podemos empezar un camino, y que no suceda como el año pasado, que se hicieron 2 concentraciones. Y bueno, sin más. Contra, he votado contra. EAJ. Sí, bueno, sinceramente creemos que esta moción no ayuda en el proceso que se ha abierto, en el trabajo entre víctimas y sociedad, en el acompañamiento que tenemos que hacer la sociedad a las víctimas. Yo creo que, desde el equipo de gobierno tenemos un compromiso claro con el reconocimiento de las víctimas del terrorismo y con el derecho a garantizar su memoria. Y nos ha parecido muy oportuno las palabras de Basauri Ibai. Recordar el Instituto Gogora, el trabajo que está haciendo en recuerdo de las víctimas y con ellas. Y bueno, desde EAJ también, ha salido en distintos medios de comunicación una autocrítica que se ha hecho, partiendo desde cada uno. Creemos que quizás el poco reconocimiento o la poca sensibilidad, o con la tibieza que se ha llegado a tratar en determinados momentos de esta historia cercana, años 70, 80, 90, sobre todo, no solo, pero sobre todo, y la división política que generó lo desdibujado que quedó la unidad en la solidaridad con las víctimas y el rechazo a la violencia, algo que de manera injusta que creemos que es importante dejar atrás y superar. Creemos que se están dando pasos por parte de todos y de todas, y somos conscientes de que cuesta, de que hay que poner mucho por parte de algunos y de todos, y debemos avanzar y ser críticos con lo sucedido. No debemos pasar página. Sin más, debemos de recordar el pasado y las dramáticas consecuencias padecidas por nuestra sociedad, y de manera específica por unas víctimas a las que hay que reconocer la injusticia de su dolor padecido. Creemos y debemos trabajar juntos desde la unión de las víctimas, acompañadas por esta sociedad, por todos, por el derecho de la verdad, de la justicia y la reparación. Y desde aquí ya se han intentado promover distintas acciones en noviembre, y ya se pretende recordar con el Día de la Memoria a todas las víctimas desde un mínimo ético y con la voluntad de unir. No creemos que este documento refleja el camino ni el deseo de todos y de todas, por eso vamos a votar en contra, y creemos que este camino hay que contar con el mayor consenso posible, establecer un diálogo plural de respeto desde unos principios democráticos y por la defensa de los derechos humanos. Yo creo que es importante recoger el guante que nos han soltado ya Basauri Ibai hoy, algunas iniciativas que se han intentado empujar desde la Junta de Portavoces, pues habrá que seguir empujando y coger experiencias que parece ser que sí están recogiendo sus frutos. Desde el Instituto Gogora recordaba también, y aprovechar instituciones, o por lo menos grupos en los que están todos los grupos políticos que aquí estamos trabajando, yo creo que con un objetivo común. Javi. Sí, te llamo Javi, sí. Gaby, perdona. Sí, excusado. Me lo esperaba, me entristece un poco que al final se diga que no a algo tan sencillo como es poner unas placas a unas personas que la única culpa o el único delito que cometieron fue entrar en el listado macabro de una banda que, con una intención nacionalista, radical, envuelta de un poco de socialismo, quiso imponer un proyecto el cual ha salido bastante caro a algunos, porque claro, el que no estuvo, nada perdió. Brevemente, 50 años de historia, 2.472 acciones terroristas,
853 víctimas mortales, la necrológica. Heridas, 6.389, o sea, un total de 7.242. De las 853 víctimas mortales, 330 no saben quién les mató. Sus familias no saben por qué ni quién. Del total de víctimas, 23 menores de edad. 23. 29 de mayo del 91, 5 niñas comprendidas con edades entre 7 y 14, casa cuartel de Vic. Comentaba Basoribay, secuestros, extorsiones. ETA ha secuestrado a 79 personas. 12 fueron asesinadas, 14 les pegaron disparos en las piernas y 6 fueron liberadas por las cuerpos de seguridad. Entre ellos, Ortega Lara, 532 días en un zulo. 9 días después, ETA secuestra a Miguel Ángel Blanco. Exiliados, datos que daba en su día el PSOE, cuando estaba en el Ministerio de Interior del Gobierno Vasco, daba entre 45.000 y 60.000 personas que se habían ido fuera del País Vasco por esa razón. Yo no voy a juzgar aquí el voto de nadie porque cada cual es propietario de su conciencia. Lo único, brevemente, a los comentarios escuchados, hacer alguna apreciación. Concejal no ha escrito culto a los muertos. Los muertos son memoria y los muertos son parte de nuestra vida, porque si no, nos desmemoriamos. Y si no tuviéramos memoria, Miguel Servet no habría estado, no habría existido o nadie se acordaría de él y de lo que hizo. Entonces la memoria es importante, porque sin nuestra memoria no somos nada, aunque algunos prefieran vivir más cómodamente sin ella, porque seguramente esa memoria sea el espejo de su miseria, seguramente. Esa memoria ha de ser objetiva. ¿Qué problema tiene todo ese trabajo de Jonan Fernández tal? En mi humilde opinión, que se mezclan las víctimas. Se mezclan. Tú no puedes mezclar las víctimas del terrorismo, ETA, Grapo, Batallón Vasco Español. No puedes mezclarlas. Yo aquí lo que pedía era placas para las víctimas del terrorismo. Triste casualidad que todas las que hay, son de ETA, o ETA militar o ETA político-militar. Son de ellos, tristemente. Entonces, ¿qué problema tiene? Que se mezclan. Tú no puedes mezclar a las víctimas del franquismo con las víctimas, cada cual en su espacio y en su lugar. Todas exigen reparación, pero cada cual en su espacio y en su lugar. Y no es bueno mezclarlas porque no es justicia para ellas. Si se mezclan, se diluyen. Si se diluyen, se confunden. Y si se confunden, no se reconocen. Y para el que ha muerto es muy triste que se le meta en un saco en el cual no quiere estar. Yo he estado escoltado 11 años. Seguramente, son muchos años. Yo recuerdo aquellos años en los cuales había más escoltas fuera de los plenos que concejales dentro. Porque había una bancada que estaba escoltada. Yo no hice nada. Pensar de forma distinta. Y así, ese fue el precio que recibí. Pero no tolero que me metan en un saco en el que no tengo que estar. Y no tolero que alguien de repente venga y me enseñe a convivir, que es lo que pide Jonan Fernández. Porque yo ya sé convivir. He convivido con eso y yo tengo suerte que estoy vivo. Pero las víctimas han convivido en su dolor y con la sociedad. No hace falta que nadie les venga ahora a enseñarles nada, porque ya lo han vivido, se han adaptado. Es un tema, repito, no creo que sea complicado poner placas a unas víctimas. Podemos hablar 1000 veces, hacer abanicos de colores. Seguramente, en este caso, a las víctimas pues no les satisfaga, porque no se querrán ver mezcladas con otras víctimas que no son las suyas. Aquí había una banda terrorista que mataba y había otros que eran asesinados. Y no hay más. No hay más. Entonces, unilateral. Yo no creo que sea esto unilateral. No es unilateral poner unas placas. Es una decisión que se toma o no se toma. Oye, igual se prefiere poner calles, plazas o incluso hacer homenajes a etarras y a las víctimas se las niega una placa. Allá cada cual con su conciencia. No sé quién tiene que decir algo al respecto. Yo me gustaría decir algo, Soraya, si no te importa, cierro yo. Bien, vale. No, lo único por lo de la unilateralidad, no sé si se me ha entendido bien. Quiero decir que no es cuestión de decir que la placa la pone una persona. Has dicho, igual
plazas, calles, eso es. Es que tendríamos que hablar entre todos. Igual no es una placa, igual es una calle, por eso digo de la unilateral... Eso, que no me va a volver a salir. Quiero decir que no lo entiendas, de una manera que no es. Simplemente eso, ¿eh? Lo cierto es que hay plazas y calles para unos y otros llevan 20 años, 30, esperando que se les haga un reconocimiento. Y no es justo, no es justo. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que es un tema sensible en el que... Perdón. Oye, perdona. Bueno, yo lo que quería aclarar es que nosotros estamos interesados en que cuanto más consenso haya en un tema tan delicado y que hay que llegar a toda la población con un mismo discurso, porque si no se polariza en que esto dice un partido, esto dice el otro, ya otra vez se están pegando. Si queremos que realmente recuperar la memoria, estamos hablando de las fechas y a veces coincidimos en fechas con lo que tú estás hablando, pero es lo que tenemos que conseguir. En algunos sitios no se consigo que todos los partidos estén de acuerdo, como se decía de Rentería, pero en otros sitios sí no se puede, pero mayoritariamente por lo menos que sea mayoritario. Es que si no, ¿qué ocurre? Ocurre que dicen, bueno, ya está, se están pegando ya por un tema que hay que tener en cuenta a las víctimas. Y así no se tiene en cuenta, si cada uno saca su discurso y demás. O sea, ese es el fondo de la cuestión y el fondo que hay que reunirse. Sí, decía que creo que es un tema muy sensible y en el cual tenemos que medir mucho las palabras, o tenemos, cada uno sabe lo que hacer con su conciencia y con sus palabras, ¿no? Yo creo que se está haciendo trabajos interesantes a nivel general. Antes se habló de Gogora, creo que Gogora está haciendo un trabajo interesante. Por cierto, en Gogora están todos los grupos políticos presentes aquí, allí. Y está claro que para hacer un trabajo serio al respecto tenemos que ponernos también en la piel del otro, pensar que lo que uno siente, lo que siente el de enfrente o el de al lado, no es ni verdad ni mentira, es lo que siente. Y desde luego tendremos que hablar, yo creo que ha habido aportaciones muy interesantes al respecto, de cómo tenemos que ir e intentar ponernos de acuerdo en la medida en que actuaciones parciales o minoritarias yo creo que no ayudan a que, primero, recuperemos la memoria de los muertos, segundo, intentemos hacer un discurso de los asesinados, un discurso coherente en lo ético, ni ayuda desde luego a que intentemos remar todos a una y todas, que creo que es lo que las víctimas y sus entornos más nos agradecerían, sinceramente. A partir de ahí creo que no hay que comparar víctimas. Las víctimas son tragedias únicas, irrepetibles, esto no son palabras, son así, son tragedias únicas e irrepetibles. Las víctimas no son de primera, ni segunda, ni tercera, pero son víctimas, y hay víctimas de todo tipo. Y no creo que hay que ponerles galones ni grados de importancia. Hay. Y como tal tenemos que hacer un trabajo, creo, por oírle al otro, pero también por intentar recuperar y dignificar a todas las víctimas, a todas. En cualquier caso, bueno, ayer estuve viendo también un reportaje de la Seizabala, que igual que palabras que has dicho tú ahora, Gaby, aquel reportaje también me puso los pelos de punta. Pero es así. Entonces, bueno, pues en la medida que nosotros y nosotras queramos, crearemos un discurso coherente e intentaremos plantear acciones, como aquí se ha dicho, en las cuales estemos la mayor parte por lo menos de acuerdo y que no sean unilaterales, por mucho que sean muy respetables los planteamientos y las propuestas unilaterales, que también lo son. Bye. Sí, bueno, las Izábalas son víctimas del terrorismo también, ¿eh? Víctimas del GAL, sí, no, por eso digo que... Pero bueno, estaréis conmigo en que algo chirría o algo raro pasa cuando un ayuntamiento no le cuesta nada pedir la libertad de un preso de ETA y le cuesta tanto poner unas placas a las víctimas del terrorismo. Digo yo.
Gaby, bueno, tú puedes hacer las interpretaciones que quieras, el voto está emitido, las el explicaciones sentido también. común me dice EH que, Bildu quiere decir algo al respecto. algo no funciona, o algo nos ha explicado, o algo nos ha contado bien. Minutu bat bakarrik aipatu nahi nuke adibide moduan ikuste, gauzak ulertzeko, argigarria izan daitekela. Hemen, lehen aipatu dudanean, gizarte zibilak ikaragarrizko lana egiten ari da aspalditik, ni gogora ekarri nahiko nuke adibidez bere garaian ahotsak taldeak egindako lana. Partido guztietako emakumeak batu ziren oso garai gogor batean eta baita PSOEko talde politiko guztiek hartu zuten, baita PPko parteatzaileak egon ziren. Bere bidea egin zuen eta bukatu zan modun. Gero, orain dela gutxi, urte gutxi, beste ekimen bat jarri da mailaren gainean, zentzu berdinarean, hau da, gizarte zibila, kasu honetan, nik uste emakumezko asko daukagula aportatzeko olako prozesuetan, eta baita talde politiko guztietako emakumeak batu gara, hor, PPko zoritzarrez, PPko izan ezik, eta hor lan oso handia, batzutan oso motela, baina oso eraginkorra. Eta nik uste hori edo guretzako gutxienez hori izan behar dela ispilua, edo bidea, edo irakaspena. Bakoitzak egin dezala mesedez esfortzua amankomunean edo batez ere etorkizunean, etorkizun hobe baten alde egiteko, eta ez, badakit esfortzua handia izan dela, eta badakit hor etika eta moral puntu pilo bat, eta ez dala bat ere erreza, baina behingoz jarri gaitezen guztiok tonu horretan. Ederto. Hurrengo puntua mesedez. Eskaerak eta galderak bik dauz aldez aurretez hartuta, zinegotzi batek egindako hasita. Concejal, ¿no ha escrito? ¿Yo? No, sí, se formula una pregunta para pleno. No, pero es por un vecino. Hay una pregunta con la venia, sí, hay una pregunta de un vecino, don Felipe Yarritu, pero entiendo que con carácter previo habría que hacer un turno de ruegos y preguntas entre los corporativos para después entrar a los ruegos y preguntas, en este caso preguntas de iniciativa vecinal. Entonces, entiendo que procede una ronda entre los grupos, por si hay preguntas. Sí, si tengo bien la documentación, hay dos preguntas a pleno, uno de concejal no escrito y otro de un vecino. Y le doy prioridad antes a la de concejal no escrito y luego que intervenga el vecino proponiente de la otra pregunta. No, pero que... Ya sé que la había metido, pero no para ahora. Sí. Efectivamente, hay una pregunta del concejal no escrito por escrito sobre el tema del almacenamiento de neumáticos. Sí, pero que no es para este pleno, que esto está fuera de tiempo. O sea, vengo diciendo todo el rato en el pleno lo de los plazos y esto está metido el 20 de julio, que no es para este pleno. Si es para este lo retiro. Que no es para este pleno, o sea, que encima era por la segunda, porque la primera luego me respondió... Entonces, para que se defina el proponiente, ¿se retira o no se retira? No, sí, la retiro. Si es yo lo retiro, que está fuera. A ver, por aclarar, está en plazo, porque el plazo para presentar mociones por escrito son 48 horas, no son 7 días. Para las mociones son 7 días o una semana, para las preguntas son 48 horas. Bueno, pues la retiro, que no era para... Bueno, pues si la retira, está en su derecho. De hecho, en comisión se dio explicaciones al respecto y nos sorprendía que se volviera a preguntar en pleno. Pero bueno, se retira y ya está. Lo que pasa es que había metido porque había otra pregunta, sin más. No, la otra luego me respondió. Vale. No sé si algún concejal más tiene alguna pregunta aunque no esté registrada y si no pasamos... Bueno, pasamos si no siguiente a la registrada. La de los concejales y concejalas y luego las del vecino proponente, como creo que venimos haciendo habitualmente. Vale, de acuerdo. Bueno, yo quería hacer una serie de preguntas, tres en concreto. Una de ellas es si los criterios para la distribución de ayudas, que es una de las cosas que pedíamos en la moción
sobre las ayudas sociales es que si ya están publicadas o cuándo se va a hacer. Pues se apunta publicadas y se responderá convenientemente en comisión. Bien. Luego también, si el tema del vertedero de Gardao está clausurado ya y si las peticiones al Gobierno vasco si han contestado alguna en concreto el tema de cómo ha quedado el tema de la clausura, ¿no? Que suelen hacer un informe de clausura y tal y cual. Y entonces, pues, y si ha contestado el Gobierno vasco a la petición que se hizo en la moción del Pleno. Estamos a la espera, pero la petición está cursada. Vale. Y luego hay otra pregunta que también quería hacer, es sobre... Perdona, Bobby, excepto que ha llegado y no nos hayamos enterado, lo entiendo, en estos lo entiendo, últimos no, días. Es que yo tampoco, como hay gente de vacaciones también y más, o sea, que yo entiendo, lo único son malas fechas, bueno. Y no, a mí creo que es conveniente que se recuerde, por ejemplo, el tema de que se mandó a la Diputación, el tema de la situación de la mula de Lorenchero, que se iba a pedir explicaciones de la información del estado de salud de la mula. Entonces, si ha contestado la Diputación y si va a seguir todo el otro proceso de la mula de Lorenchero. Y si se va a seguir el proceso que tenía pensado, que no sé si se ha paralizado en función a la que diga la Diputación, del informe provisional que se había hecho desde el equipo jurídico. Miramos la situación del expediente y os comentamos. Si no hay más... ¿sí? Un ruego. Lo único que quería rogar es que, ya que está hablando de los plazos y demás, a ver si se pueden cumplir, porque tengo aquí 3 escritos que he presentado del día 5 de julio, del 11 de julio y del 19 de julio, y no se me ha respondido ninguno. Pues igual tiene alguno en la respuesta ya en el buzón, seguramente igual no mira el buzón. En cualquier caso, bueno, se responde cuando se puede responder, siempre con el ánimo de que haya transparencia y fluya la información. Siguiente pregunta, creo que la registrada por el vecino Felipe Yarritu. Por favor, le pediría que se ciñera a las preguntas y a lo que plantean ellas y que sea breve en la medida de lo posible. Buenas tardes. Gracias por atender mi solicitud, pero tengo un mal cuerpo después del debate que ha habido sobre las víctimas, porque me siento afectado directamente. Felipe, que se ciñan las preguntas, por favor. Por lo tanto, retiro las preguntas y espero que se me contestes por escrito. Nada más. Gracias. Muy bien, eskerrik asko. Besterik ez badau, que pasen las vacaciones y que disfruten y carguen pilas. Ondo ibili.